Bienvenidos a un programa más de crónicas, personajes y memoria de las Californias. El día de hoy tenemos una invitada muy especial porque vamos a dar a conocer su obra prima en este género literario que es una novela. No sin antes comentarles el currículum de nuestra entrevistada del día de hoy, la doctora Judith Adriana Carolina Moreno Berry. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien. Saludos. Judith Adriana Carolina Moreno Berry nació en la ciudad de Tijuana, pero creció en Ensenada, Baja California. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Educación y tiene 2 doctorados, internacional en Ciencias Políticas y Sociales en México y en Ciencias Jurídicas, Política Internacional y de la Comunicación en Italia. Cuenta con más de 40 años de experiencia en educación, periodismo e investigación. Es Premio Nacional de Tesis por el CONEIS, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Y Premio Especial de Tesis por el Programa Cultural de las Fronteras. Fue International Visitor del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el área de comunicación. Actualmente es autora de Panorama de la Radio de la Frontera Norte de México, la cual tiene 2 ediciones totalmente agotadas el día de hoy. También es coautora del libro Perfiles del Cuadrante, de Editorial Trillas. Ha sido funcionaria pública en los 3 niveles de gobierno y directora y fundadora de la carrera de comunicación en 4 universidades de Baja California y Baja California Sur. Ha representado a México en diversos escenarios de comunicación y educación y actualmente es rectora de una universidad sudcaliforniana y escritora dedicada. Nuevamente, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Hambre de sueños. Sí. Esa obra inspira al amor, ese vínculo entre madre e hija que refleja esa necesidad quizás de cumplir un deseo a uno de nuestros familiares que está en el umbral de retirarse de este mundo terrenal. Doctora, platíquenos, ¿qué le inspiró esta novela? Bien, muchas gracias y saludos a todos. Agradezco, maestra Elizabeth, A la orden. su gentileza. Hace algunos años mi madre tenía desafortunadamente una enfermedad, tenía hepatitis C, que se la descubrieron 26 años después, y se encontraba muy desolada porque había muerto mi papá, su mamá, su hermano, y ella desde niña siempre había querido conocer, saber de su papá. Solamente tenía una pequeña fotografía, él era ingeniero de minas, y el nombre. Su nombre era todo lo que tenía. Y me dijo, hija, me voy a morir y no voy a saber quién fue mi padre. Claro. No voy a saber. Entonces yo le prometí que yo iba a investigar y que yo iba a traerle a su papá de alguna manera, ¿no? Me dice, pero ya debe estar muerto. Sí, debe estar muerto, pero tú no te vas de este mundo si no sabes algo. Claro. En fin, empecé a investigar y no encontraba referencias de él. Y la casualidad quiso que una profesora, una abogada, se presentara en mi oficina a solicitar dar clases. Y me dijo, me llama mucho la atención su segundo apellido porque yo tengo unos conocidos en Pachuca, Hidalgo. Le digo, no me diga, ahí se crió mi mamá. Claro. Y dice, sí, pues eran 3 hermanos, no me diga. Le digo, entonces tienen que ser medios hermanos de mi mamá. Pero uno solo vive aquí. Entonces, bueno, en México, ella realmente fue así algo como, cuando yo ya había tirado la toalla, dije, ya después de tantos años de buscarlo. Ajá. Y no saber. Entonces, ella me conectó con el único que quedaba vivo en la Ciudad de México. Hablamos por teléfono
Le dije, mi mamá siempre quiso, como hija única, como niña única, conocer a su papá. Y me dijo, no, si no es la única. Dice, Sí. hay otra mujer. Le digo, ¿cómo que hay Costa otra? Rica. En Costa Rica, exactamente. Entonces, efectivamente, la novela narró todo, cómo se encontraron los tres medios hermanos, cómo mi madre se fue de este mundo, no les quiero vender trama, pero cómo se fue ella de este mundo, conociendo no solamente el origen de su padre, que fue de él, sino de otros secretos que fueron apareciendo en torno a su propia madre, a toda la familia, y se fue feliz y satisfecha de este mundo. Esta novela para mí fue sanadora. Claro. Fue un duelo, fue terapéutica, porque pude decirle adiós a mi madre de la mejor manera. Ella siempre, y mi tía Lourdes, que vive en Costa Rica, ellas dos siempre me estimulaban, me decían, tú tienes que escribir esta historia, claro, porque merece ser contada. Y yo como que no me decidía, y sí me decidía. Entonces lo que hice en la pandemia fue ponerme a estudiar claro, novela, aprendí teoría de la novela, me metí a talleres de novela, excelente, me metí a talleres críticos de novela y empecé a escribirla. Me tardé 1 año en escribir esta historia, siempre bajo la mirada crítica de otros escritores. Al final salió este producto y para mí es un tributo a ellas claro, dos, a la familia. Sin embargo, no me imaginé que iba a tener tanto éxito. Y no lo imaginé porque ha sido algo que yo lo hice por contar algo. Y sí, encontré en este ocaso de mi vida una nueva profesión, que es la de escritora, y a esta me pienso dedicar hasta que le diga claro, adiós a este mundo. Pero es muy interesante porque esta novela de Hambre de Sueños sirve como de guía, porque habemos muchas personas que obviamente nos gusta el saber de dónde venimos. Como decía don Pablo L. Martínez, aquel que no sepa de dónde viene difícilmente sabrá a dónde quiere llegar. Es una novela de genealogía, porque usted nos brinda, y también está dirigida al público de los estudiantes que quieran incursionar en una línea de la genealogía. Se están tocando fuentes de primera mano de investigación como el Archivo General de la Nación, se están tocando también todo lo que significa la religión de los mormones, que son muy rigurosos y muy puntuales para términos de genealogía, también las casas curales, pero también hay pasajes históricos del siglo XVIII que me gustaría que me nos platicara, porque los orígenes de su apellido supuestamente me imagino que son irlandeses, ¿no? Entonces usted nos habla de un viaje, de uno de los tantos viajes que Tilly, la escritora, la periodista, tiene que realizar en este mundo del querer, tener esa necesidad del hambre, del sueño, transportada a ella con sus sueños que tiene, a visitar Inglaterra y luego ir a Irlanda. Y ese pasaje histórico que usted platica de los esclavos, de la hambruna, ¿cómo lo recreó? Porque lo recreó de una manera extraordinaria. Gracias. Bueno, al ser periodista de investigación por tantos años, claro que tengo el oficio. Este oficio de hacer investigación, por lo general no lo tienen los escritores. Claro. Por lo general los escritores tienen el talento para escribir, y de tanto escribir, pues lo hacen. Nosotros, los periodistas, hacemos mucho algo que en inglés se llama scouting, y es ir a verificar los lugares de los que vamos a hablar, de los que vamos a decir algo. Efectivamente, la mitad de la novela es ficción, ¿sí? Yo nunca he estado en Limerick, jamás. He estado en Dublín, sí, en Irlanda, pero era algo indispensable porque era la punta del iceberg y el hilo conductor. Exactamente, para irme a 8 generaciones arriba, sí, que fue donde efectivamente los primeros nombres son reales, ¿sí? Sí existieron y sí son de mi familia.
El hacer el scouting, porque me lo dijo un amigo que conoce Limerick, y me dice, pero ¿cómo hiciste? Porque todo es perfecto, es que así… Está muy recreado. Cuando tú entras a esa ciudad, tú ves eso, ves esto, ves lo otro. Le digo, bueno, es la inspiración. Pero dice, pero ¿cómo las cartas? ¿De dónde salieron? Yo las escribí, yo las hice. Todas las cartas yo las imaginé. No hay una sola que sea real. Ok. Yo las hice, ¿por qué? Porque sabes que tienes la punta de la 8ª generación, la 7ª, la 6ª, y luego se pierde todo y llegas al abuelo. Entonces la tienes que llenar. Pero sí sabía, gracias a, efectivamente aquí entra Pablo L. Martínez, Sí. porque él lo que hizo en la guía familiar de Baja Extraordinario. California, que es la parte moreno, la parte de los morenos que somos Ajá. desde San José del Cabo y emigramos a Al norte. Ensenada, al norte. Pablo L. Martínez lo que hizo fue tomar todos las actas de nacimiento, de matrimonio, boda, de funciones. de funciones, y él las consultó en Salt Lake City, Utah, a donde tuve que ir, y los mormones tienen algo que se llama Family Search. Tienen como 2 o 3 empresas donde tú quieres saber Tu árbol genealógico y va haciendo. Pero aparte, gracias a que soy enferma celíaca, también esa es una enfermedad heredada por mi abuelo norteamericano, ¿verdad? Fue la única que me tocó. Sí, sí, sí. Gracias a eso, porque les da solamente a los europeos o de ahí viene, ¿no? Gracias a eso me mandaron a hacer un estudio de DNA. Ajá. Y en el DNA encontré, ahí te encuentran también no solamente de dónde vienes, Irlanda, venía el Gran Londres, también venía que yo tenía muchos parientes, te sacan hasta 10,000 parientes. Entonces, ahí comprobé que los Berry, pues me salieron como 100 Berrys, que están en grado 2º y 3º como primos de los que están vivos y se han ido a hacer la misma prueba de DNA. Ah, mira. Entonces, mire, todo eso influyó para poder construir las cartas. Las cartas, y efectivamente la guerra de la papa existió. El que vendían a las niñas irlandesas para cruzarlas con los negros, para hacer mulatos que fueran más trabajadores, también. Todo eso yo lo construí, pero está basado en hechos históricos. Claro, por supuesto. No es ficción. Ficción. Lo que está cambiado, claro, son todos los nombres de los que aparecen en la novela, porque pues tienes que proteger, por supuesto, a los demás, y también proteger mis derechos autorales. Así es. Contra las demandas, contra cualquiera, porque claro. no es… No puede uno reunir a las 8 generaciones y fírmame de que no hay problema de que yo escriba esta historia. De hecho, no pude llegar a tiempo a su presentación, pero sí escuché algunos comentarios de algunas personas que decían que era una novela policíaca. No es policíaca. No, para nada. Es realmente una esencia que también deja usted en su novela. Ese cosquilleo cuando uno la lee de revisar el entorno. Aquí tengo a mi madre, la amo, la abrazo, la beso, le toco sus manos, platico con ella. Ese amor tan profundo que describe a su madre, ese lazo, esa conexión que se transmite como escritora a los que leemos. O sea, a mí me dejó una sensación que sí, como que le mueve a uno un poquito su alma, ¿no? Honestamente, es una novela muy profunda, muy dedicada, muy bien recreada, y a los que vivimos en la península, pues cuando usted cita el departamento de mi madre en la zona de Río, voy a cruzar para comprar el mandado, voy a ir a cambiar unas piedras preciosas porque ahí no piden facturas. O sea, todo eso se lo empieza uno a imaginar cuando hemos viajado a Tijuana, pues esa zona, ¿no? La verdad, tiene detalles muy, muy interesantes de lo que recrea de la península, pues. Así es, y también cómo iba a ser La Paz, el lugar donde yo iba a encontrar iba a encontrar a ese abuelo perdido, al padre de mi madre,
dicen que no existen las casualidades, que son las No, diosidencias. sí, cómo no. ¿No? Cómo llegó esa persona, desde donde venía y cómo nos encontramos. Y cuántas horas yo le dediqué a Pachuca. Muchas, ¿verdad? A buscar dónde estaba mi abuelo. Fui a Real del Monte, fui a donde sabía que había estado, en las minas que él había trabajado como capitán, y no encontré una sola, nada. En el Museo de Minería de Pachuca encontré el nombre de él, pero fichas técnicas. Nada que me dijera, aquí estuvo, aquí ¿no? estuvo. Extraordinario, muy bien. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza en su obra literaria? ¿Cómo lo pudiera usted describir? Bueno, el maestro Pérpuli dijo, esta es una novela que yo la catalogo como contemporánea. ¿Sí? Muy moderna. Muy moderna, porque combina demasiados elementos, aunque sí tiene el golpe narrativo al terminar cada capítulo para que te piques. ¿No? Claro, sí, leyendo. Es cierto. Utilizo un lenguaje, yo diría, norteño. Es norteño, es directo. Recuerden que yo soy un poco pocha, porque yo crecí en la frontera también. Claro. Y uno crece entre dos países, y bueno, ya lo traía también en la herencia, ¿no? Entonces, todo es dual. Entonces, el lenguaje no puede ser tan propio como quizás sea en el centro de la República, o tan coloquial como quizás sea en otras entidades. Claro. Y una amiga chilena, una escritora chilena me dijo, que empezó a leer los capítulos, me dijo, yo quiero pedirte que hagas un glosario de términos, porque si no, yo no voy a entender cuando tú tocas la parte de la supuesta tía en la Ciudad de México, que habla como tepiteña. Sí. ¿No? Entonces le hice el glosario a ella, me dice, ahora sí le entendí, ahora sí le entendí. Y yo creo que lo que más yo diría que mi lenguaje se ha ido construyendo también de todo lo que viajo. Yo soy una persona que ha viajado mucho por el mundo y me he enfrentado en nuestro idioma castellano a muchas personas que tienen claro. una entonación distinta a la nuestra, pero también utilizan palabras muy diferentes. Entonces, yo creo que nosotros en la península somos un crisol demográfico y tenemos un lenguaje muy peculiar, que no se le puede llamar al ranchero sudcaliforniano, ni se le puede llamar, por supuesto que no. Tijuanero, ni cholo. No. Es todo. Es todo. Es un lenguaje literario correcto, pero con acento de modernidad creativo. Eso sería. Así es. ¿Ah? Dígame, doctora, ¿qué papel como escritora cree representar en su comunidad? ¿Espera influir con su experiencia para el desarrollo? Bien, yo creo, agradezco la pregunta, porque en los últimos 10 años ha surgido una nueva generación de escritoras en México, bueno, y en América Latina. Como nunca las mujeres estamos escribiendo. Ya era hora porque cuando nos educamos, cuando yo me eduqué, el 90% de los libros en los que yo estudié, ni siquiera novela, eran de hombres, eran de varones. En literatura había un poquito más de mujer, pero siempre era más la novela romántica. Claro. Más que la de acción o la de terror, que no me gustan, la de ciencia ficción. Casi todo era hecho por hombres. Entonces yo decía, yo tengo un cerebro de hombre, como decía Simone de Beauvoir, en un cuerpo de mujer, ¿no? Entonces a mí me tocó toda esa transición, Yo creo que somos una generación de nuevas escritoras, independientemente de la edad que tengamos. Claro. Y que estamos en el momento ideal para contar nuestras historias, que no son ni femeninas ni masculinas, no tienen género. Claro. Nosotros escribimos para las personas, punto. ¿No? Entonces creo que para allá me dirijo. Yo no quiero ser un ejemplo, me gustaría ser un referente.
Es Claro. decir, otra mujer más que se atrevió a escribir sobre lo que vive, sobre lo que admira, Claro. sobre lo que va, ¿no? Muy bonito, excelente. ¿El medio académico influyó, limitó su capacidad y su formación como escritora? No, algo que comentábamos en la presentación fue precisamente que yo veía cómo mis profesores más antiguitos, cuando yo era estudiante jovencita, se cambiaban de periodistas a escritores. Entonces yo preguntaba, ¿es inevitable pasar de ser periodista a escritor? Y entonces entendí que no era inevitable, era evitable si tú querías. Uh-huh. Pero inevitablemente te vas capacitando, te vas adentrando en la literatura, das el brinco. Claro. Y entonces escribes porque tienes algo que decir. Sí. Excelente. Veo que también tiene otro tipo de géneros de publicaciones escritas, pero ¿hacia dónde desea orientar su incursión en la literatura? ¿Hacia la novela? Hacia la novela, porque me gustó este género. Claro. Yo no voy a ser una escritora que nació de hacer pequeños cuentos, como la mayoría. Empiezan por el cuento y luego brincan a la novela. Ajá. Yo me fui directo a lo complicado, a la novela. Yo me dirijo, ahorita estoy escribiendo mi segunda novela, voy para el capítulo 18 de la segunda, que viene en camino. Que viene en camino. ¿Qué quiero? Quiero contar la historia de la península desde distintas perspectivas, porque la gente, yo me he dado cuenta, la gente en el mundo piensa, por ejemplo, que La Paz está pegada a la frontera con... Así es, correcto. A veces me encargan libros, oye, tú que estás ahí en la frontera, mira, ahí en San Diego, compra... No tienen ni idea. Sí. Es decir, no hay una dimensión geográfica, sí. No está dimensionada nuestra península. Entonces, yo lo que quiero es que volteen y nos vean. Sí. Que nos vean como una sociedad que sí, hay pocos habitantes, pero muy valiosos y muy valientes, porque nos hemos quedado a retar a la naturaleza. Y a pesar de todo eso, vivimos en un paraíso. Por eso nos hemos quedado. Entonces, quiero que volteen a ver a través de la novela, que vean con mis ojos lo que yo estoy viendo, tanto lo que pasó en los siglos pasados como lo que está pasando y va a pasar en los años futuros. ¿Por qué escribe, doctora? Mire, escribir, les decía, es como rascarse. Cuando te pica un mosquito y tú te rascas, no dejas de rascarte. Entonces, escribir es igual. Es igual. Uno piensa, maravilloso. Yo pienso que hay dos tipos de personas al escribir. Los que escriben como telegramas, ¿no? Los ingenieros, los arquitectos, que son muy concretos y que no hayan cómo explicar, ¿no? Y la otra es los que les da el flujo, ¿no? Escriben y escriben y escriben, pero no saben cómo acomodar. Entonces, todo esto se puede enumerar. Pues primero escribe y luego primero quiero esto. Si tú pones una línea, entonces platícate qué quiere decir esa línea y luego la escribes. ¿Sí? Entonces yo creo que es empezar a escribir, empieza en el segundo párrafo y vas a ver que no vas a batallar al final en poner el primero. Y esto lo aprendí en la academia porque muchos de los tesistas se angustian de decir que es que quiero hacer la introducción pero no puedo. No te preocupes, eso se hace al último. La introducción se hace al último y la paginación al último. Entonces empieza por el segundo párrafo y de ahí va a empezar a surgir todo. Uno no puede saber si es bueno, es malo, es regular, pero te tienes que atrever. Claro. Y es un oficio. Y entonces la segunda tiene que salir mejor, la tercera tiene que salir mejor, ¿no? Nadie nació escribiendo bien y haciéndolo de la mejor manera. Claro. Creo que eso se va aprendiendo, ejercitando, poco a poco. ¿Cómo define su estilo al escribir? Yo tengo un estilo atropellado, me dijo un maestro alguna vez, hace muchos años.
Mi estilo es atropellado. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que vayan pasando cosas y me gusta poner al lector en ascuas. Así está este libro. Así, pero a la vez me gusta que se vaya enterando de lo que los personajes todavía no se enteran, ¿sí? Sino que ellos vayan adelante, que el lector vaya adelante, pero con pequeñas dosis de, Sí. de intriga, nada policíaco, sino de Suspenso. suspenso, de meterles así una duda, Sí. o dos, o tres, ¿no? Porque mucha gente ahora me pregunta, oye, tal cosa, ¿fue cierta? Pues no fue cierta, o sí fue cierta, ¿verdad? Pero me tienes que preguntar porque Claro. yo no voy a escribir que sí fue y que no fue, tú pregúntame. Claro. ¿Cómo logró la adaptación de historias entrelazadas? Porque mi impresión, bueno, ya me lo comentó hace un momento, es que es una historia de vida verdadera, ¿no? Sí, así es, sí, Entrelazar tanto personaje, Trevor. Bueno, para empezar, mire, yo soy de una familia donde hubo 7 hijos. Yo soy la de en medio, soy la chiquita de los mayores y la mayor de los chiquitos. Entonces, para empezar, eliminé a todos mis hermanos. Sí. ¿No? Y me puse como hija única, porque ciertamente en una novela no debe haber tantos personajes. Solamente alguien como León Tolstoy, con La Guerra y la Paz, donde hay más de 1000 personajes, solamente alguien así pudo haberlo creado. Pero sí me propuse meter muchos personajes secundarios e incidentales. Porque si no se puede desarrollar la novela. Claro que tiene que haber protagonista, claro que tiene que haber antagonista, ¿no? Todo lo que hay en... No, la cuidadora de Doña Amparo, extraordinaria, la verdad, sí. Alma. Tiene un rol en el libro súper, ¿no? Le dio a usted la información que usted requería para entrar con su tía. Y no existió. Sí, lo sé. Y Alma no existió, pero podía existir. Y a lo mejor hay muchas almas. Y dígame una cosa, doctora, la chambrita, la camisa, ¿existieron o no existieron? Lo que existió fue el ropero de mi abuela. Ajá. Y para mí era algo mágico, ¿no? Por eso pongo hasta cri-cri ahí. Era algo mágico. Cuando ella abría ese ropero, yo me acercaba y me decía, para allá. No le permitía. Nunca me permitió ver su ropero, jamás. Sí. Pero una hermana mía, mayor, después me enteré, cuando ella lee el libro, me llama y me dice, ¿sabes que la abuela sí me dejaba ver lo que había en su ropero? Le digo, no me digas. A mí nunca me dejó, porque era chiquita. Ajá. Dice, porque era chiquita y eras muy traviesa, entonces por eso ella nunca te dejó. Entonces ese ropero para mí fue de mucha imaginación. Me imaginé 1000 cosas. Efectivamente ella dejó muchas joyas, pero con esas joyas vivió, yo creo que vivieron más de 30 años. Su hija adoptiva adoptó una hija a los 50 años. Mira, ¿qué? Una niña pues que nadie quiso, interesante, porque ella era enfermera partera, sí era, y mi nana. Ellas vivieron hasta claro. con ese dinero, que fue muy bien empleado además, y todos contentos porque era para eso, ella trabajó para eso, claro. Para dejar ese legado. Entonces ese ropero tiene mucho que ver. ¿Qué había dentro? No había más que sus joyas y algunas prendas que solo ella sabía. Okay. Pero sí dejó dicho cómo quería que la enterraran. Sí dejó dinero para el funeral. Claro. ¿No? O sea, sí, esa era su personalidad. Extraordinaria. Y era mágica, era una mujer mágica porque con todos tenía que ver. Claro. Y no soportaba el dolor. Híjole, qué barbaridad. O sea, yo la vi como hacer magia con ese pensamiento. Es que el dolor, las personas no deben sentir dolor. Claro. Por eso vienen con uno. Claro. En realidad, para los que nos escuchan, nos ven en nuestro programa, es una novela muy recomendada, como lo dice la doctora, van a estar en suspenso todos los días que la lean, no se pierde ese hilo conductor que es tan bonito, y sobre todo que
El profundo impacto que tiene la novela es que lo inspira a uno a soñar, a pensar, a retomar todo lo que uno tiene en un segundo plano, que es justamente el amor a su entorno, de sus raíces, de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos, dónde estamos. Entonces, es un impacto muy bonito, muy gratificante. Yo le agradezco, doctora, la oportunidad de que nos permita el poder dar a conocer esta novela que recientemente, el pasado jueves, se presentó. ¿Dónde estará disponible la publicación? ¿En Amazon? ¿Dónde la va a vender? Sí. Bueno, ahorita está disponible ya en Kindle, en Amazon, son 12 plataformas donde ya está, para los que les guste leer en tablet, en teléfono celular o en computadora, ya está disponible. Y también si se meten a la página, a la fanpage, que es Carolina Berry, ahí por inbox, si quieren el libro en físico, ahí se los pueden, lo pueden adquirir, ¿no? Excelente. Habemos de los dos tipos de personas, quienes nos gusta hojear. Ah, no, sí, por y el supuesto. olor de la tinta, y hay quienes se encuentran más cómodos leyéndolo en su tablet o en su Kindle. Claro. ¿Algún comentario extra para nuestro público que nos sigue, doctor? Yo lo que los invito, si nunca han leído una novela en su vida, yo los invito a que lean esta. No se van a aburrir, Sí. los va a mantener, así como me decían tantos amigos que dice, Judith, tienes 2 días que no me dejas dormir. Le digo, ¿cómo? Sí, tu libro, me dice, tu novela, no me puedo despegar porque estoy picadísimo con ella. Entonces, empiecen por ahí, no le tengan miedo. Una novela te cuenta historias de vida, historias del alma, y créanme que se van a enamorar de todos los personajes, porque no hay uno malo ni uno totalmente bueno. Son como nosotros. Entonces, los invito a leer esta primera novela, y el año que entra quizá ya los estaré invitando a leer la segunda. Muchas gracias por sus atenciones. Muy agradecida. Muy amable. Muchas gracias.